Hola Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Ezequiel, muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andamos? Bueno, muy bien, con repercusiones, ¿no? A nivel internacional respecto a los dichos del presidente Milei, ¿no? La cadena nacional, que había tanta expectativa en la Argentina, ha habido repercusiones, Marcelo, ¿no? Sí, totalmente. Como estamos viendo en pantalla con estos medios europeos que me tomé el atrevimiento de compartir con todos ustedes desde acá, como hacemos siempre cada vez que se habla de Argentina en esta parte del mundo. Bueno, por aquí todos los medios ponen de relieve, y ese es el común denominador, me parece a mí, estimado Ezequiel, queridos amigos, ponen de relieve que nuestro jefe de Estado anoche dijo que lo peor ya pasó. ¿Mm? Además, los colegas afirman que el presidente anunció para el próximo año, digamos, aumento en el gasto público en jubilaciones, salud, educación, universidad, discapacidad, o sea, en los sectores más afectados, aclaran los colegas por acá, por el draconiano ajuste fiscal del gobierno ultraliberal y que suelen ser foco de protesta en Argentina. Acá te lo Claro. subrayan, ¿no es cierto? Y específicamente recuerdan que en un discurso de tan solo 15 minutos, Javier Milei habló de un aumento de un 5% en jubilaciones, un 17% en salud, 8% en educación y un 5% para las pensiones por discapacidad. Pero muchos analistas de estos medios se preguntan, ¿y qué vamos a hacer con el poder adquisitivo que se perdió en los últimos 2 años? Esa es la pregunta que muchos hacen por aquí, estimado Sí. Ezequiel. Sí, la sensación, te cuento Marcelo, por estos lugares es parece que llega tarde, ¿no? Ayer se vio en opositivo a un presidente con un discurso muy moderado. Era otro Milei, ¿no? No ese Milei enérgico que iba contra las castas y que estaba sacado de manera permanente, ¿no? Este era un Milei con otras características, como sintiendo el golpe electoral respecto a lo que sucedió, también ratificando que no se iban a mover del camino iniciado, pero da la sensación que es un antídoto que llega un poquito tarde, ¿no? Para todas las circunstancias que se han vivido estos 2 años en la Argentina. Claro. Bueno, tuvo que haber una elección, digamos, importante en la provincia de Buenos Aires para que hubiese un cambio de actitud de parte del presidente de la Claro. Nación. Y acá también lo subrayan, que tuvo un tono un poquito más calmado que el habitual, ¿no? Por supuesto, también acá recuerdan que el presidente agregó que el equilibrio fiscal seguirá siendo, no obstante, esa apertura que tiene, parece ser un principio no negociable y piedra angular de Sí. su gestión. No va a cambiar de un centímetro, tenemos entendido, según lo que se dice por acá en Europa. Ojo, para ser equilibrado y objetivo en la información, se habla mucho de Javier Milei, pero también de Cristina Fernández de Kirchner, ¿eh? Ujú. Más allá de las chicanas que esta última lanzó respecto al tema de que lo peor ya pasó, como ustedes saben a la perfección, algo que ha, digamos, repercutido por acá, se habla de que perdió también su derecho al voto, por lo cual no va a poder Sí, votar ni sí. siquiera ahora el 26 de octubre a nivel nacional en las legislativas, ¿verdad? Sí, lo ratificó la Cámara Nacional Electoral, así es, en el día de ayer no puede emitir voto. Bueno, y allí está la oposición, ¿no? Un Kicillof más moderado también respecto a buscar alguna identidad que lo lleve a alguna común unión con Cristina Kirchner. Es sabido que no son buenas las relaciones, pero si el peronismo tiene algo claro, es esto, ¿no? Tiene que reordenarse y tiene que armar poder de cara a octubre y a las elecciones, que falta mucho y falta poco, de 2027 para las elecciones nacionales en la Argentina. Bueno, tantas cuestiones que se viven en un país tan dinámico como el nuestro, ¿no? Totalmente. Y que surgen y que provocan muchas dudas realmente para quien sigue la política interna argentina de esta parte del mundo, ¿no? Vos hacías referencia a Kicillof, más moderado, que está buscando, digamos, entre comillas, aliarse con Cristina Fernández de Kirchner, con el ordenamiento que vos decías del peronismo, ¿no? Claro, habría que consultarle también a esos gobernadores peronistas Claro. que han formado otras alianzas en perspectiva de octubre, ¿no es cierto? Entre ellos Yayola de la provincia de Córdoba, entre otros. Sí, 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 hay que ver qué es lo que finalmente sucede, ¿no? Lamentablemente pensaba, y analizándolo desde donde estás, en las inversiones y en las empresas que se quieren radicar en la Argentina, la poquita seguridad jurídica, ¿no?, que tiene un país como el nuestro, que es tan ambivalente, ¿no?, con periodos de gobierno que son tan cambiantes y tan disímiles, ¿no?, uno con otro. Se pasa de un extremo al otro, digamos, Sí. algo que no ocurre por acá, porque puede estar gobernando hoy la derecha, el centro o la izquierda en cualquier país europeo, pero vos tenés determinadas políticas a largo plazo que favorecen las inversiones extranjeras, por supuesto. Totalmente. Veremos cómo sigue uno de los temas también medulares en la Argentina que tiene que ver con la política y con la economía. Vamos a hablar del ejército de Israel que ha iniciado una ofensiva para controlar toda la ciudad de Gaza, Marcelo, ¿no?
y ofensiva terrestre, que eso es lo peor de todo, porque eso va a provocar realmente una matanza de aquella realmente, ¿no? Y mientras hay multitudinaria manifestación, inclusive a esta hora de la noche, en Roma y también en Milán, acá en Italia, bueno, las imágenes que estamos viendo se reflejan en todos los medios europeos a esta hora del día, ¿no? De tropas israelíes que ya han penetrado vía terrestre hacia el centro de la capital del enclave palestino, y desde Tel Aviv, donde se encuentra de visita Rubio, de visita oficial, el jefe de la diplomacia norteamericana, desde Tel Aviv aseguran que la operación está en sus fases iniciales y se va a expandir gradualmente en los próximos días, Ezequiel, ¿no? Y justifican desde el gobierno de Israel esta incursión porque allí en la ciudad de Gaza se encuentra el principal bastión de Hamas, con 2.000, 3.000 combatientes aún activos, ¿no? Claro, no hay que olvidarse que el mismo ejército de Israel había ordenado el desalojo forzoso de la ciudad hace una semana, ante la inminente invasión terrestre, ¿no? Pero vos sabés mejor que yo, Ezequiel, queridos amigos, ¿no es cierto? Que, bueno, allí, según la ONU, viven entre comillas, se refugian 1 millón de personas y se calcula que ya el 40% de la población, como decíamos la vez pasada, ya dejaron sus casas. Pero claro, acá está el problema, ¿no es cierto? Porque ustedes saben mejor que yo que el desplazamiento forzoso de una población civil constituye un verdadero crimen de guerra. A pesar que el primer ministro de Israel, Netanyahu, dijo hoy que se van a abrir rutas adicionales para la salida de la población civil del enclave palestino. Por lo cual yo creo, digamos que no hay ninguna duda de que allí se está cometiendo un verdadero genocidio de parte de Israel en la Franja de Gaza, como determinó hoy mismo, sin ir más lejos, una comisión independiente de Naciones Unidas, ¿no? Pero mira, yo te cuento 2 detalles sobre esto, sobre lo que está pasando ahora con esta incursión terrestre de Israel en la Franja de Gaza. La Autoridad Nacional Palestina ha pedido una intervención internacional urgente para proteger a los civiles antes de que Israel convierta esa ciudad en una fosa común. Y ojo, que son también los familiares judíos de los rehenes que están en la mano de Hamas, que están pidiendo a Israel que no haga esta incursión terrestre, que pare aquí la guerra ya mismo porque pone en riesgo la vida de los pocos que están aún vivos en la mano de estos terroristas musulmanes. ¿Y cómo será que Hamas ya lanzó y amenazó? Ha asegurado que la vida de esos prisioneros es plena responsabilidad de Benjamín Netanyahu. Punto y basta. Pedro Sánchez también se ha metido en esta circunstancia, Marcelo, y ha pidió excluir, ¿no?, a Israel finalmente de las competencias internacionales por Gaza. Totalmente. Como se hizo con Rusia. Vos recordarás que, por ejemplo, Rusia fue excluida de los Juegos Olímpicos de París durante el año pasado. Y entonces Sánchez decía, ¿por qué Rusia sí y Israel no? Israel debería, digamos, ser excluida de las competencias deportivas internacionales, por lo menos hasta cuando no finalice esta barbarie en Gaza, ¿no? ¿Por qué él habló de competencias deportivas en una comparecencia que estamos viendo ahora en pantalla en el Congreso? Porque vos recordarás que no se pudo concluir la última etapa de la Vuelta Ciclística de España, ¿no es cierto?, el domingo pasado, porque un montón de vecinos madrileños interrumpieron la carrera de los ciclistas, ¿no es cierto? Y él salió a respaldar a los vecinos de Madrid, Pedro Sánchez me refiero. Y no obstante esta postura que él tiene, el Comité Olímpico Internacional no está de acuerdo con el líder socialista español. Aseguraba, digamos, el Comité Olímpico, acá en Europa, que Israel respeta la Carta Olímpica, que sus atletas, por ejemplo, a propósito de los Juegos Olímpicos de París, compartieron y convivieron muy bien con los atletas palestinos, pero mientras tanto estamos viendo las imágenes de lo que pasó el domingo, justamente durante la carrera ciclística, ¿no es cierto? E imágenes similares la estamos viendo en Roma y en Milán a esta hora de la noche, ¿no? Y te cuento un dato curioso, 2 datos curiosos, si me permitís, sobre toda esta protesta que hay. Gracias, Ezequiel. Ustedes conocen Eurovisión, que es la competencia canora, el festival de la canción europea que se repite todos los años en distintas naciones europeas. El año que viene se tiene que desarrollar en Viena, en Austria, ¿no es cierto? Y España ya dijo, nuestros artistas no van a estar participando si hay algún artista de Israel. Y te cuento un detalle futbolístico. Ahora el 11 de octubre, para las eliminatorias al Mundial, van a jugar Noruega e Israel en la ciudad de Oslo. Bueno, la Federación Noruega de Fútbol ya tomó la decisión que todo lo recaudado respecto a la venta de las entradas irá a Médicos Sin Fronteras, ¿no es cierto?, para ayudar justamente a esta ONG que está haciendo lo posible y lo imposible para abordar el sufrimiento humanitario en la Franja de Gaza. Fíjense ustedes cómo día tras día Israel está aislada a nivel internacional, salvo con los Estados Unidos. Y por eso Netanyahu hace lo que quiere. Siempre y cuando tenga el respaldo de Donald Trump, él seguirá adelante, me refiero a Netanyahu, con este genocidio en el enclave palestino, ¿no es cierto? Bien, cambiamos, hablamos del Papa. Hay una visita prevista, programada para la Argentina, se habla de principios del año que viene. ¿Qué se sabe, Marcelo?
Mira, siempre hubo especulaciones Sí. en este sentido. Sin embargo, como ahora ha cumplido 4 meses de pontificado, Sí. ya se comienza a hablar de los viajes internacionales. Los primeros oficiales que hará será en Turquía ahora en noviembre próximo y parece ser que se va a sumar también el Líbano, dos países musulmanes muy cerca de la Franja de Gaza. Y no hace falta que le expliquemos a los amigos televidentes por qué el Papa quiere ir ahí, por todo lo que está pasando, ¿no es cierto?, en Tierra Santa, ¿no? Pero también a propósito de viajes internacionales, se aseguró que el primer, digamos, país que quiere visitar cuando regrese a América Latina, como Papa, será Perú, obviamente, del cual él Claro. es ciudadano, Sí, pero también señor. Uruguay y Argentina, para cumplir ese viaje que no pudo hacer Francisco, ¿no es cierto? Eso es lo que dicen fuentes oficiales. Hasta ayer había especulaciones extraoficiales. Ahora estamos hablando de fuentes del Vaticano, que también nos aclaraban el día de hoy, no te quito más tiempo, Ezequiel, que durante el primer año de pontificado de León XIV no tenemos que estar esperando grandes decisiones y grandes novedades, ¿no? Porque la prioridad ahora de Papa que estamos viendo en pantalla, que entre paréntesis cumplió 70 años el domingo pasado, es calmar las aguas y sanar la polarización, nosotros en Argentina diríamos la grieta, que hay actualmente dentro de la Curia Romana en la Iglesia Universal, ¿no es cierto? Pero también está preparando una encíclica, o mejor dicho, una exhortación apostólica, que es un documento oficial sobre inteligencia artificial, pero, mira, te aseguro, realmente, digamos que entre un viaje y el otro, trabajo al muchacho no le va a faltar, porque tiene que resolver el tema del papel de la mujer en la iglesia, Sí. del diaconado femenino, del celibato sacerdotal, de la lucha contra la pederastia, porque él ya dijo, no vamos a tirar los casos de la pederastia en un cajón al olvido. Tenemos que tocar este tema y resolver estos problemas, pero él está muy preocupado ahora por lo que está pasando a nivel internacional. Te cuento un detalle, Sí. hoy volvió a llamarlo a padre Gabriel Romanelli, al cura argentino de la única iglesia católica que hay en la Franja de Gaza, por esta incursión terrestre que comenzó a hacer Israel en el enclave palestino, bueno, expresándole, digamos, su cercanía, su oración y para saber sobre todo cómo estaba este sacerdote argentino y las más de 400 personas que este cura acoge en las instalaciones Claro. parroquiales allí en la ciudad de Gaza, ¿no es Un cierto? papa que cumplió años en el día de ayer, Marcelo, ¿no? 70 años y agradeció 70. las salutaciones que recibió de parte de todo el mundo y sobre todo de los niños que le hicieron llegar algunos dibujitos asegurándole al Papa que los mismos niños rezan por la paz en el mundo. Fíjate vos. Claro. Te sumo un dato más de una expulsión, ¿no? Que se ha conocido hace algunas horas. El Papa expulsa del sacerdocio al diácono italiano Alessandro Fraschetti por abuso sexual a menores, ¿no? Qué tema que no finaliza ¿no? Un tema tan sensible. Lo redujo al estado laical. O sea, este sujeto, para calificarlo de una manera televisiva, Sí. evidentemente, digamos, no podrá nunca más ejercer ninguna función de diaconado y de sacerdocio, ¿no es cierto? Celebrar sacramento y nada por el estilo. Vuelve a ser a la persona que era antes, evidentemente, de su ordenación como diácono y como sacerdote, ¿no? Este es el ejemplo concreto y te agradezco por haberme pasado la pelota, si queremos utilizar un lenguaje deportivo, para poner de relieve que el Papa no se olvida de la lucha que ha llevado adelante. Claro. Primero Benedicto XVI y después Francisco con respecto al tema de los abusos sexuales. No se puede tirar, dijo él en un discurso a obispos, a los nuevos obispos que recibió acá en el Vaticano, todos estos casos en un cajoncito y que queda al olvido. Nada que ver. Hay que entrar con los botines de punta para resolver este problema. Ojalá que haya, evidentemente, una colaboración entre el derecho canónico eclesiástico y el derecho ordinario penal de los distintos países, ¿no es cierto? Porque vos sabés que se reduce el estado laical en un sacerdote cuando ya tenés una sentencia firme de condena por parte de la justicia, digamos, ordinaria del país correspondiente, Es ¿no es cierto. cierto? Cierro con una noticia que tiene que ver también con la actividad de Rusia, ¿no? Tan tremenda, tan impactante. Bombardeo en la Universidad de Ciudad Ucraniana de Kharkov, ¿no? Hace unas horas ha sido esto, Marcelo. Totalmente, digamos, y un presidente Zelensky que no se queda con los brazos cruzados y que continúa bombardeando el territorio ruso, porque es noticia del día, digamos, los bombardeos ucranianos, efectivamente en centros petrolíferos que tiene Rusia, provocando obviamente realmente una desgracia importante, ¿no? Y ojo, están bombardeando también zonas cercanas a Zaporilla, que es una localidad ucraniana, y esa es culpa solamente de Putin. ¿Y por qué lo subrayo? Porque en Zaporilla se encuentra la central nuclear más grande que tenemos en Europa. No hay que estar jugando con el fuego. Dice, por ejemplo, Rafael Grossi, que es el responsable de la energía atómica de las Naciones Unidas, ¿no? Pero este conflicto tampoco, digamos, cesa, y esa es la razón por la cual León XIV, antes de tomar medidas que tienen que ver con la Curia Romana, está preocupado respecto a los conflictos internacionales que estamos teniendo en esta parte del mundo. Gracias por el tiempo, Marcelo, que tengas un lindo día. Gracias, igualmente para ustedes, gracias por este Adiós. momento. Ezequiel, abrazo.